¿Sabías que para que una empresa sea exitosa, cumpla eficientemente todos sus objetivos, todos sus proyectos, es necesario que ésta realice ciertas funciones para llevar a cabo sus actividades? En esta oportunidad estaremos conociendo las funciones de organización y coordinación. Tanto la organización como la coordinación son funciones importantes en el proceso administrativo, y en este video elaborado por Matilde, Jesús y mi persona Albani, te estaremos presentando cómo puedes desarrollar estas dos funciones dentro de tu empresa para lograr mejores resultados, es decir, para que logres cumplir los objetivos que has planificado. Para ello tenemos la organización, que sería la segunda función del proceso administrativo. La organización se encarga de reunir todos los recursos de las empresas, tales como recursos humanos, financieros, materiales, entre otros, para utilizarlos adecuadamente y lograr los objetivos propuestos o planificados. Se establece dentro de la organización las formas y los medios para llevar a cabo un plan de negocio, tales como canales de comunicación, las diferentes actividades, entre otros. Además, la organización proporciona una estructura adecuada para la ejecución del plan. En esa estructura se evidencia los diferentes puestos de trabajo, las responsabilidades, las líneas de autoridad, entre otros. Y procura en todo momento dicha función que la entidad trabaje como una sola, a pesar de que existan dentro de la estructura diferentes actividades, diferentes responsabilidades. Cada grupo de trabajadores tienen una función específica, pero dichas funciones trabajan en conjunto por un mismo propósito, un fin común, que son los objetivos de las empresas. La organización siempre responde a las siguientes interrogantes: ¿qué tareas hay que realizar? ¿Quién las debe hacer? ¿Cómo se agrupan las actividades? ¿Quién rinde cuentas a quién? ¿Dónde se toman las decisiones? Esas son las interrogantes básicas que siempre se debe hacer para poder organizarnos. Ahora bien, para llevar a cabo una organización es necesario que la empresa o las personas tengan una adecuada planificación, tengan objetivos claros y demostrables, que puedan instaurar un área direccional o de autoridad, que conozcan cuáles van a ser esas autoridades, que tengan coordinadas las diferentes funciones. La definición de roles y cargos debe estar especificado y debe existir una estructura jerárquica. Esos son los requisitos que se necesitan para que se dé eficazmente esta función. Asimismo, es importante tener presente los principios de la organización, que sería la visión de trabajo, que es separar las actividades para realizar una función con precisión, eficiencia y con el mínimo esfuerzo. La especialización en las funciones. La jerarquía, también conocida a través de una pirámide organizacional o una estructura, donde se encuentran los niveles de administración por orden de rango, grado o importancia. Allí se establecen también los canales de comunicación que se llevarán a cabo en dicha organización.
El principio de difusión, que es la obligación de que cada autoridad debe estar por escrito a disposición de los componentes de una organización que tenga relación con el mismo. Es decir, que esas autoridades dentro de la organización deben quedar por escritos bien especificadas y ese documento debe ser mostrado a todos los trabajadores, a los cuales esos trabajadores le deben rendir cuenta a esa autoridad. Deben conocer los trabajadores o subordinados a las personas a la cual le deben rendir cuentas. El principio de delegación: es importante asignar una tarea a cada trabajador para que desempeñe ciertas funciones específicas. La tarea debe ser completa, el trabajador debe ser responsable y se le debe proporcionar toda la información necesaria y adecuada a ese trabajador para que pueda ejercer esa labor encomendada. Se debe mantener también una retroalimentación continua y los jefes o las autoridades de los subordinados deben evaluar y recompensar el desempeño de estos de forma constante. También tenemos el principio de selección y adiestramiento de personal, donde se elige a la persona que posee las características para el puesto de trabajo. Amplitud administrativa: un administrador no debería tener a su cargo o supervisar a más de 5 subordinados, ya que la eficacia de ese administrador o de esa autoridad sería menor si tiene que supervisar a más de 5 subordinados. Cadena de mando: cada subordinado se debe de reportar a un solo jefe. Por otra parte, es importante que tengas presente que existen 2 tipos de organización. La organización formal, que es una estructura intencional, una estructura planeada de funciones, que es lo que venimos hablando desde el inicio, donde se debe implementar en la planificación esa estructura. Y también tenemos la organización informal, que surge espontáneamente por las relaciones humanas que ocurren dentro de las empresas y no aparece dicha organización en los organigramas de las empresas. Para que tengas una buena organización en tu empresa, debes seguir los siguientes pasos: establecer los objetivos y planes de la empresa, evaluando la autoridad disponible y el ambiente, tu entorno, el entorno que rodea a tu entidad. Tener planes de apoyo en tal caso que tu primer plan no funcione. 2. Identificar, analizar y clasificar las actividades necesarias para alcanzar estos objetivos. 3. Agrupar las actividades de acuerdo a los recursos humanos y materiales que se posean para utilizarlos de la mejor manera. 4. Delegar la autoridad necesaria de cada grupo de trabajo. 5. Unir los grupos de forma horizontal y vertical. La estructura organizacional es un sistema donde se encuentra la organización formal de los trabajos a realizar dentro de la organización. Allí, en esa estructura, se ordenan todos los elementos de la organización, tales como las personas, las unidades administrativas, las diferentes funciones, actividades, tareas, entre otros. Existen varias estructuras organizacionales, entre las cuales tenemos los diseños organizacionales comunes, que serían la estructura simple, estructura funcional y estructura de divisiones. También tenemos diseños organizacionales contemporáneos, que serían estructuras de equipos, estructura de matriz, estructura de proyectos. Y 3, tenemos organizaciones sin límites, que serían las organizaciones más actualizadas.
tales como organización virtual, organización de red y organización modular. Dentro de las organizaciones existen varios conceptos importantes que debemos resaltar, tales como la centralización, que es la toma de decisiones cuando la realiza el nivel más alto de la organización. Está también la descentralización, que es la toma de decisiones cuando la realiza la base de la organización, es decir, los niveles más bajos. Tenemos la departamentalización, que es la agrupación de actividades en unidades organizacionales. Existe en este sentido la departamentalización organizacional, la departamentalización geográfica, la departamentalización por clientes y por productos. Y por último tenemos los organigramas como un concepto clave dentro de la organización, que sería la representación gráfica de la estructura organizacional de una entidad, donde se muestran las funciones, las relaciones básicas entre los empleados, los niveles de jerarquía, los canales de autoridad, la comunicación formal, entre otros. Y para realizar un organigrama necesitas la autorización para realizar el estudio necesario. 2. Formación del grupo de trabajo. 3. Determinación del programa de trabajo en un documento bien especificado. 4. La búsqueda de la información. 5. Análisis de esa información. Y 6. Diseño del organigrama. La siguiente función administrativa que vamos a conocer es la coordinación. Coordinar implica armonizar y sincronizar las actividades y esfuerzos en la organización para garantizar que se logren los objetivos de manera eficiente. Henry Fayol, 1916. Su principio es perseguir la integración de la diversidad de las partes, evitando contradicciones y reduciendo las disfunciones. La coordinación tiene relación directa con el fracaso o el éxito en el logro de metas. Es por esto que la interdependencia se refiere a la dependencia recíproca entre personas. Es clave para relacionarnos adecuadamente con los demás de manera igualitaria. Esta surge entre los departamentos. Es decir, que para una buena coordinación debe haber una interdependencia en dicha organización. Principios de coordinación. Según Mary Parker, realizó 4 principios de coordinación, entre cuales están el principio del contacto directo, que es aquel que mantiene el gerente y los encargados de la finalización de la tarea. Es decir, no incluyen a más terceros, sino directamente el gerente con el encargado de alguna tarea en específica. De coordinación en etapas tempranas. Son las labores de política y planificación que ya se ha planificado la empresa. Tercer principio, reciprocidad situacional. Interrelacionan esfuerzos y así lograr la integración y la armonía dentro de una organización. La coordinación como proceso ininterrumpido o continuo. Esta requiere de dinamismo en la organización y debe ser continuo de parte del gerente, es decir, hacerlo continuamente con los trabajadores. Los comités como herramientas de coordinación. Los comités son órganos auxiliares del sistema de gobierno corporativo que actúan en áreas específicas dentro de ciertos marcos de autoridad delegada. Esta se desenvuelve en áreas como comité de auditoría, comité de prácticas societarias, comité de riesgos, comité de evaluación y compensación, comité de planeación y finanzas, comité de riesgos y cumplimientos normativos. Un comité se conforma por el líder, el secretario, el investigador y todos estos son herramientas de coordinación en una empresa. El tramo de control se refiere a la extensión de la cadena de mando que permite a la gerencia mantener
el control de la eficacia y eficiencia en el trabajo. El tramo de control se divide en tramos de control amplios, tramos de control estrechos y el tramo de control equilibrados. Como todo tiene sus ventajas y sus desventajas. El tramo de control amplio tiene ventajas por tener menores costos, pero la desventaja es que demora más en el proceso. Los tramos de control estrecho tienen una ventaja de mejor supervisión constante y estricta, pero la desventaja es que a veces es muy agobiante para los trabajadores. Y el tramo de control equilibrado es un punto medio entre los dos tramos. Un ejemplo de estos, con el tramo de control estrecho, es las empresas de autobuses, ¿sí?, que manejan rutas dentro de la ciudad, siempre se encuentran con un punto de control. Bueno, todo eso se puede relacionar con un tramo de control estrecho, ya que ellos les supervisan la hora y cada cuánto están pasando en su ruta. Un mecanismo de organización. Es la estructura de responsabilidades y tareas que constituyen una organización. Esta busca entretejer relación entre las distintas áreas empresariales y tiene como objetivo general que la empresa funcione de manera correcta. Dicho de otro modo, la estructura organizacional busca coordinar cómo se distribuyen las responsabilidades a través de una jerarquía o cadena de mando que mediante una correcta delegación de sus funciones fomenten un buen desempeño dentro de la organización. La importancia que tiene la estructura organizacional. Si no hay una buena estructura organizacional, es decir, un buen desempeño, esto puede traer consecuencias fatales a la organización provocando una crisis. Factores que intervienen en la estructura organizacional. Están los factores ambientales que incluyen el entorno, los proveedores, los distribuidores y los competidores. Factores estratégicos como mejor que la competencia. Siempre la organización debe procurar ser mejor que la competencia. Entre eso, ofrecer bajo costo, ser diferente, es decir, brindar una atención diferente, no lo mismo. Y enfoque en un lugar donde no hay competencia. Es decir, establecer alguna sede en un lugar donde no haya competencia también es un punto estratégico, un factor estratégico, perdón. Y los factores tecnológicos, que son la maquinaria que transforma los insumos en productos. Siempre la organización debe procurar por mantener buena tecnología para así brindar un mejor servicio. Enfoque de contingencia en una organización. Para terminar, cabe resaltar que la administración de una organización no se puede realizar de forma homogénea, ya que cada organización funciona de forma única, por lo que el éxito en las técnicas administrativas dependerá de las situaciones del ambiente interno y externos de cada empresa. Deben existir planes de contingencia que se coloquen en marcha en el momento que se den cambios en el ambiente que rodea a la empresa, lo que puede poner en riesgo el alcance de los objetivos. Para terminar, siempre es necesario tener un plan de contingencia ante cualquier proyecto u objetivo que se quiera lograr dentro de una organización. Gracias por su atención.